y entonces también de propiedad intelectual y de compras de gobierno. Y además de eso tiene elementos de cooperación. Entonces yo termino acá diciendo que ese encuentro entre los dos presidentes fue muy importante porque nosotros iniciamos negociaciones informales para llegar a un acuerdo amplio, comercial amplio con México. Iniciamos en septiembre y cuando vino una misión de Brasil acá con 10 representantes, y después de eso tuvimos 4 videoconferencias y después una misión de México a Brasil. Pero estábamos en negociaciones informales y a partir de ahora nosotros tendremos entonces negociaciones formales. Entonces termino aquí. Muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias, señor embajador. Y vamos a pasarle el micrófono al señor embajador de Chile. Me permito leer en forma muy breve y con una disculpa refrendada a su currículum, algunos detalles de su currículum. El señor embajador es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad. Perdón. Me cambiaron un poquito los papeles aquí. Les ruego una disculpa. Sí. El señor embajador, a través de su trayectoria, ha tenido puestos diplomáticos de importancia. Ha cumplido con funciones en la dirección política del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Ha sido anteriormente embajador de Chile en la República de Cuba. Ha sido jefe de gabinete en el Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador de Chile en la República de Costa Rica y embajador de Chile actualmente en México. Disculpe, señor embajador, por lo breve de su currículum. Sea usted cordialmente bienvenido. Le paso el micrófono. Bueno, en primer término, muchas gracias, Sergio, por la invitación y por poder compartir con ustedes algunas de lo que son nuestras inquietudes hoy, y también de poder compartir este espacio con dos muy buenos amigos como el embajador de Colombia y el embajador de Brasil, que aprovechando su intervención podríamos decir que tenemos cosas muy similares entre nuestros países, como la continuidad, como las políticas a largo plazo, que evidentemente han ido en beneficio tanto de Brasil como de Chile. En segundo lugar, quisiera aprovechar esta oportunidad de compartir con ustedes para expresarles el agradecimiento del Gobierno y el pueblo de Chile por la muestra de solidaridad numerosas y muy emocionantes que hemos recibido a raíz del megaterremoto que hemos sufrido el 27 de febrero recién pasado. No puede haber ninguna intervención sobre el futuro económico y nuestro camino al desarrollo que no contemple cómo y en qué medida este desastre natural afectará o podría eventualmente postergar nuestro sueño de convertir a Chile en un país desarrollado en el año 2018. Lo cierto es que este proyecto, lograr un país con los indicadores económicos y sociales de una nación desarrollada, después de 20 años de perseverar en una gestión económica seria, responsable, reconocida internacionalmente y con una visión de largo plazo, parecía en los últimos 3 años al alcance de nuestra mano.
El riesgo de los imponderables en el camino al desarrollo, como una crisis económica global o una catástrofe natural, requieren de mecanismos para advertir estos escenarios y para paliar sus efectos. Siempre un proyecto de desarrollo debe incluir el factor riesgo, las amenazas potenciales, las situaciones accidentales, el factor sorpresa, incluso la mala fe, porque en el largo plazo nunca las condiciones se mantienen invariables, están en permanente transformación. Y digo esto porque antes de la última crisis económica, en los principales países del planeta, se hablaba del periodo de la gran moderación y se sostenía que el mundo había pasado de la Gran Depresión a esto, a la gran moderación, o dicho en otras palabras, a un periodo permanente de estabilidad económica. Entonces, Ben Bernanke, en su gran conferencia en Jackson Hole, afirmó, comillas, hoy día tenemos los instrumentos para asegurarnos que una gran recesión, y para qué decir que una gran depresión, no ocurra nunca más. Y teníamos confianza. Los países de la región crecían hasta que llegó la crisis, y llegó la crisis más grande de los últimos 60, 80, 100 años. Todo depende de cómo se le mida, pero nadie pone hoy en duda que fue una tremenda crisis. Las 5 lecciones que Chile ha sacado de estos años de crisis económica y que sustentan su futuro plan de desarrollo son, primero, la vigilancia de la estabilidad macroeconómica es permanente y jamás se termina de ganar. Requiere mecanismos para prever crisis económicas, ahorro fiscal en tiempos de bonanza para enfrentar las emergencias y la aplicación de políticas contracíclicas. Tampoco puedo dejar de mencionar el manejo de la industria financiera chilena, que habiendo aprendido las lecciones de crisis anteriores, ha venido haciendo los deberes de manera que su gobernanza está en sintonía con los imperativos de una solvencia a toda prueba. Segundo, promoción de crecimiento acelerado y sostenible basado en una agenda pro crecimiento, con inversión en capital físico, con mejor educación y capital humano, con mayor productividad total de factores y, por supuesto, con instrumentos para incentivar el crecimiento con mayor competencia, mayor transparencia y políticas de innovación. Tercero, el crecimiento y la mitigación de riesgos personales y familiares mediante las políticas sociales de seguridad o protección social son complementarios. Los países con sistemas básicos de protección social son los más innovadores y emprendedores. Por eso Chile impulsó una profunda reforma de pensiones, un reajuste de las subvenciones escolares de 400 millones de dólares al año, programas de educación preescolar en salas cunas y jardines infantiles y un subsidio al trabajo juvenil. Esta inversión en protección social es a la vez un incentivo a la innovación, al emprendimiento, a la educación, a la acumulación de capital humano. Cuarto, responsabilidades compartidas del gobierno y el sector privado en la tarea de llevar a Chile al desarrollo. El gobierno ha impulsado en esta área una agenda para perfeccionar el mercado de capitales, la iniciativa Procrédito, la disminución del impuesto de timbres y estampillas y propuestas para perfeccionar el sistema financiero. Sin embargo, demanda al sector privado mayor celeridad para implementar medidas como la bancarización generalizada, que cada chileno tenga una cuenta, la desmutualización de las bolsas y la creación de un sistema de compensación y liquidación con los más altos estándares. En materia de innovación, hemos aumentado los recursos para incentivarla. Aumentó el gobierno las becas de posgrado, bajó los impuestos a la importación de software, pero el gasto privado en esta área sigue siendo no en los estándares que deseáramos y no utiliza los tributos, los incentivos tributarios para la asociación empresas-universidades.